Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Bueno, muchas gracias al Instituto Balseiro, al Centro Atómico, a la Gerencia de Física por organizar este evento. Estoy muy contento de poder estar acá hoy charlando de este tema que, como van a ver, creo que es algo que, a pesar de que no es nuestro rol principal, es algo que nos toca abordar en la situación de hoy. Bueno, les cuento un poco cómo comencé yo a estudiar esto. Cuando yo regreso al país, empiezo a instalar mi laboratorio, después de muchos años en el extranjero, y no habiendo nunca trabajado en Argentina, me empiezo a encontrar con un montón de dificultades prácticas al momento de trabajar. Y bueno, entonces me empecé de algún modo a estudiar cómo era que funcionaba el sistema científico acá, cómo se financiaba, cómo estaban los procesos, y eso, bueno, me fui ocupando cada vez más para tratar de comprender dónde estaban las dificultades. Y recientemente, con el último cambio de gobierno, empezó a haber una preocupación bastante generalizada sobre el presupuesto, ¿no es cierto? De hecho, los dos candidatos finalistas a la presidencia hicieron promesas muy fuertes para el sector. Daniel Scioli dijo que iba a elevar la inversión en investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos al 1% del PBI, y Mauricio Macri hizo una apuesta aún más fuerte diciendo que le iba a llevar al 1,5% del PBI. Eso es muy interesante destacarlo porque quiere decir que la sociedad argentina está prestando atención a estos temas. Que dos candidatos a presidentes hablen en su campaña de esto por primera vez en la historia, con números precisos, más o menos acordes a lo que impone el mundo de hoy, quiere decir que la sociedad está mirando a qué pasa en este sector. Yo creo que no porque comprenda verdaderamente cómo funciona la innovación industrial y la ciencia, sino porque hoy en día la tecnología le pega en la cara al ciudadano común, está en cada servicio y cada producto que utiliza, entonces sabe que de algún modo es importante. Bueno, pero había preocupación. Ganó el candidato que prometió más, de hecho, pero había dudas. Entonces empezamos a decir, ¿va a ser el presupuesto? ¿Es esto? ¿Va a ser mejor, peor? Y yo honestamente no sabía ni cuánto era el presupuesto. Entonces dije, bueno, me voy a estudiar cuánto es, de dónde viene, a dónde va, y así podemos comparar y ver cómo evoluciona. Entonces, hoy les voy a mostrar primero cómo fue evolucionando el presupuesto de nuestro sistema científico y tecnológico desde el año 2008, 2009 hasta la fecha. Y van a ver que la situación es bastante dramática, pero más allá de eso, después quiero hablar sobre cuál es el rol de la ciencia en la innovación industrial y el crecimiento económico sustentable, para que podamos empezar a pensar a futuro, entender cuál es nuestro rol y pensar a futuro estrategias de desarrollo en base a ciencia y tecnología. Bueno, todos los gráficos y datos que les voy a mostrar están hechos en base a fuentes de datos públicas, que son el Banco Mundial, UNESCO, el Ministerio de Hacienda de la Argentina, ahora ya no sé cómo se llama, creo que volvió a ser de Economía, y el Banco Central de la República Argentina. O sea, son todos datos que cualquiera puede obtener y analizar. Esto que ven acá es la evolución del presupuesto de la función Ciencia y Técnica del presupuesto nacional. Cada año el gobierno nacional diseña un presupuesto y cada gasto de ese presupuesto tiene asignada una función. Una de esas funciones es la función Ciencia y Técnica, que tiene la definición que se ve ahí abajo. Bueno, no sé dónde está el puntero. Acciones inherentes a la obtención de nuevos conocimientos o a la investigación de sus aplicaciones. Incluye investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, educación de posgrado para formación de investigadores y promoción de las actividades científicas y técnicas. Es una definición bastante amplia, como verán, pero bueno, define bastante bien lo que es la actividad científica y tecnológica y el impacto también en actividades económicas. Así evolucionó el presupuesto. Fíjense, tuvo un pico más o menos en el 2015 y a partir de ahí empieza a bajar, pero empieza a bajar muy rápido y el nivel actual es equivalente más o menos al del 2011. Esto está expresado en millones de dólares, ¿ok? Para hacer una comparativa fácil, cuando uno muestra presupuestos, series anuales de presupuestos en pesos, es complicado, porque habría que usar escalas logarítmicas, que capaz ustedes están acostumbrados, pero el público general no. Entonces esto, a primer orden, muestra de verdad cómo evoluciona el presupuesto en valor real. Y otra cosa que viene decayendo es el porcentaje de esta función en el presupuesto nacional. Fíjense, esto muestra no solo en valor absoluto, en valor real, sino que la prioridad dentro de todos los gastos va disminuyendo. Y esto viene más o menos sistemáticamente, se viene disminuyendo.
Bueno, ahora les muestro varias, esa es la función ciencia y técnica. Fíjense ahora varias instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. El MinCit tiene una curva similar. El CONICET parecería que tiene un plató, pero en realidad viene teniendo oscilaciones de 100-150 millones de dólares en los últimos años, que son oscilaciones muy fuertes para el presupuesto de esta institución. Y ahora en este momento tiene un presupuesto equivalente o menor al del año 2012, con más cantidad de investigadores. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ven en el gráfico de la derecha, que prácticamente el 95-94% del presupuesto se va en becas y salarios. Entonces, el CONICET hoy en día es prácticamente una oficina de liquidación de salarios y no tiene ninguna capacidad de diseñar o ejecutar política científica. Sí, por supuesto hagan todas las preguntas que quieran, ¿eh? Ese es el dólar promedio de cada año. ¿Ok? Es el valor promedio que tuvo el dólar en ese año. Para el 2018 es hasta agosto de este año. ¿Ok? No, el último promedio fue de 30 ahí. Agosto. Sí, antes. Ahora, o sea, eso va, si no se recompone el presupuesto, ese punto va a caer dramáticamente en el resto del año, sí. Este año es muy preocupante. La Comisión Nacional de Energía Atómica, uno de los más castigados, de hecho, fíjense, tiene un nivel presupuestario menor al del 2011. La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, también, esto ya es increíble porque tiene casi 80 millones de dólares. Esta es la agencia que financia todos los programas de investigación fuera de, digamos, dentro de las universidades nacionales y el CONICET. Hay 80 millones de dólares para todo el país. Bueno, el INTI, el INTA, el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas, todos, sí. ¿Qué pasó con la pesca? Tuvo un pico en 2016, sí, no sé. No lo sé, no lo sé. Estos son datos del presupuesto nacional en que los detalles no los... Es el único que tuvo un repunte de 2015 a 2016. Bueno. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Surgen los reclamos presupuestarios, se moviliza todo el mundo y nos hacen esta pregunta. ¿Para qué sirve lo que haces? ¿No? Hoy en día estamos siendo interpelados de manera muy fuerte, diciendo, bueno, ¿pero para qué sirve lo que hacen? ¿Para qué vamos a invertir en ciencia y tecnología? Y esa es la pregunta que yo quiero hoy que nos vayamos con un panorama claro de cómo responderla. Que no es una pregunta simple. Tiene varios aspectos. Bueno, para Bernardo Husay en el año 67 esta pregunta ya estaba clara y él decía lo siguiente. Decía, la disyuntiva es clara. O bien se cultiva la ciencia de la técnica y la investigación y el país es próspero, poderoso y adelanta, o no se la practica debidamente y el país se estanca y retrocede. Vive en la pobreza y la mediocridad. Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Una frase formidable, ahora bien, no es muy cuantitativa, porque si no se la practica debidamente, ¿qué significa eso? ¿No es cierto? Entonces, las preguntas que quiero tratar de responder es, bueno, ¿es cierto lo que decía Husay en ese año? O mejor aún, ¿es cierto en el mundo de hoy? Porque el mundo de hoy es muy diferente al mundo de 1967, muy diferente. Y en ese caso, ¿qué significa debidamente? ¿No era que veníamos invirtiendo mucho dinero en ciencia y tecnología últimamente y no vimos ningún efecto? ¿Cuánto de invertirse, cómo de invertirse y cuál es el rol de los científicos, de la industria y de las instituciones intermedias? Bueno, estas son las preguntas que quiero ir respondiendo. Algunas definiciones básicas, que por los que no lo saben, vamos a hablar del PBI. El PBI es una manera de expresar en valor monetario toda la riqueza que genera una región o un país en un cierto periodo de tiempo, en general un año. ¿Okay? Es como la facturación del país, no son las ganancias. Es todo lo que genera. Ese es el PBI, el Producto Bruto Interno. Y cuando hablemos de inversión en I+D, estamos hablando de inversiones en investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos en esa región, sin importar de dónde viene el dinero. Si es público, privado, local o extranjero, pero se tiene que desarrollar en esa región. ¿Okay?
Bueno, miremos cuánto invierte cada país en el mundo de hoy. Esto es una foto nada más. Este tipo de fotos hay que comprender que sirven para poner un marco de referencia, pero no sirven para diseñar una estrategia. Eso solamente nos ubica donde estamos parados. Este es el mundo de hoy y en escala de colores se ve cuánto invierte cada país como porcentaje de su PBI en I+D. Esto quiere decir, de acuerdo a sus propias capacidades, ¿no? De la riqueza que genera, cuánto de esa riqueza es reinvertida en I+D. Y ven que los porcentajes van entre 0 y 4, más o menos, en todo el mundo. Y los que invierten más ya los pueden identificar acá como los que conocemos como países desarrollados. Si lo miramos un poquito más cuantitativamente y hacemos un ranking, ordenamos a los países del que más invierte al que menos invierte, de acuerdo a sus propias posibilidades, vemos que lideran el ranking Israel, Corea del Sur, Japón. Después Brasil está en el puesto 31 con 1,5 de su PBI. Y Argentina invierte más o menos 0,6 de su PBI al lado de Etiopía, Letonia, Gabón y Senegal. Ahí es donde estamos parados hoy nosotros. Esto, dependiendo del país, van entre 2014 y 2016. O sea, no todos los países publican al mismo tiempo. En términos absolutos, la brecha es aún mayor, porque da la casualidad que los países que más porcentaje invierten de su PBI son los que tienen PBI más grandes. Entonces, la brecha acá es prácticamente el doble. Argentina invierte más o menos $100 per cápita en I+D, mientras que los países más desarrollados invierten arriba de 1.000, entre 1.000 y 1.400 $ per cápita, o sea, per cápita de su población total, la invierten en I+D. En un año. Bueno, esto resume más o menos lo que les acabo de mostrar. En términos de porcentaje del PBI, Argentina está entre 5 y 7 veces por debajo de lo que invierten los países desarrollados y en términos absolutos entre 10 y 14 veces. Pero ¿cuánto es esto en valor, en dólares, en dinero, en valor real? Si uno considera el PBI del año 2016, un 0,6% del PBI son 3.300 millones de dólares. Eso es lo que invierte Argentina en todo el país en un año en I+D, en todas sus instituciones y en todas sus empresas. 3.300 millones de dólares. ¿Es mucho? ¿Es poco? Vamos a ver. Acá tienen a la Argentina con 3.300 millones de dólares y las otras columnitas son los presupuestos anuales de instituciones individuales de países desarrollados. Por ejemplo, el MIT, que todos ustedes conocerán, tiene un presupuesto anual equivalente al de todo nuestro país. El CNRS de Francia también. El Estado de San Pablo, este ya es un estado, no es una institución, invierte casi 4 veces más que toda la Argentina. Y fíjense, la Universidad de California, que está bien, es la más grande de Estados Unidos, con 5 campus en el estado más rico del país, pero fíjense el presupuesto que tiene una universidad comparado con nosotros. Esto es lo... No, esta es la Universidad de California sola. No lo incluye. Y gran parte de ese presupuesto es el hospital de la universidad. El hospital de la universidad tiene se come capaz la mitad de ese presupuesto. Y el resto son los otros 5 campus de la universidad. Bueno, esto para poner, ¿no?, los órdenes de magnitud de las cosas. Tenemos que entender, ustedes, todos los que están acá y hacen ciencia, cuando algo no funciona, lo primero que miran son los órdenes de magnitud, ¿no es cierto? Bueno, nuestro sistema de ciencia e innovación no funciona. Vamos a ver los órdenes de magnitud y vamos a ver que estamos lejos. Y ahora viene esta pregunta, ¿no?, que es impresionante, pero todavía en la sociedad argentina existe gente que se cree que los países desarrollados invierten más en I+D porque les sobra dinero. Entonces, yo planteo esta hipótesis, ¿no? Mayor inversión en I+D tiene como consecuencia un mayor PBI per cápita, pero en realidad puede ser lo opuesto, ¿no? Nosotros vemos esa correlación, pero la causalidad no está demostrada, no la podemos demostrar con números, pero no hace falta saber demasiado para ver en la historia de la humanidad que todas las sociedades que dominaron la tecnología fueron las más prósperas desde la edad de piedra. Los que dominaron el armamento, la agricultura, el transporte, la navegación, fueron las sociedades más prósperas. Y hoy en día no es distinto que eso, solo que la tecnología cumple roles muchísimo más amplios. Entonces esto está claro que es así, pero además digamos, del poder conceptualizarlo de esta manera tan básica, existen numerosos estudios internacionales, como estos que les muestro acá, donde hacen estudios históricos y de la actualidad y hacen incluso recomendaciones de cuánto hay que invertir en I+D para un desarrollo económico sustentable.
Pero acá en Argentina se sigue cuestionando esto. Claro, y además tenés, exacto, además tenés casos recientes, ¿no? Donde uno puede ver esa evolución, con variables económicas bien medidas durante todo el proceso, que son pocos, pero existen. Entonces uno lo puede ver también. Pero incluso si uno no se limita a esos casos, que podrían ser excepciones, uno lo ve que es digamos, es un factor común en la historia de la humanidad, ¿no? Y el mundo de hoy es muy distinto que el mundo, digamos, del año 60 o antes, porque si uno piensa cuál era el rol de la ciencia en estos procesos de desarrollo, históricamente la ciencia era la herramienta que nos permitía generar tecnologías para enfrentar los desafíos que impone la naturaleza. La vivienda, la navegación, el clima, etc., ¿no? Hoy en día esto cambió porque la humanidad enfrenta en el futuro cercano grandes desafíos generados por la propia tecnología. Entonces, no solo desafíos de la naturaleza, sino desafíos que nuestra propia tecnología está generando, como por ejemplo el cambio climático y el abastecimiento energético, la globalización informática y la industria 4.0, una población mundial envejecida, una posible o eventual resistencia a antibióticos, etcétera, etcétera. Hay una serie de grandes desafíos que vamos a tener que enfrentar fruto de nuestra propia tecnología. Y la única solución posible son más avances científicos y tecnológicos. Entonces, el mundo de hoy, el rol de la ciencia y la tecnología es mucho más importante que antes. Bueno, vamos a cuantificar entonces, si están todos de acuerdo que la ciencia y la tecnología producen un desarrollo económico, uno lo puede cuantificar. Y la manera más simple es mirando una correlación. Acá tienen dos fotos, una de 2001 y una de 2014, en un plano de PBI per cápita, inversión en I+D como porcentaje del PBI. Y la correlación es clara, ¿no? Obviamente no es perfecta, pero es clara y estadísticamente significativa. ¿Por qué no es perfecta? Y bueno, uno puede mirar, por ejemplo, a cada nivel de inversión en I+D, por ejemplo, yo me paro, no sé, en 1,5 acá, ¿y por qué hay tanta dispersión? Bueno, si uno mira después quién es cada puntito ahí, va a encontrar que son países con condiciones geopolíticas, de recursos naturales, históricas muy distintas, ¿no? Acá hay más de 120 países de todo el planeta, de distintas ubicaciones geográficas, condiciones geopolíticas, historias, culturas y actividades económicas. Entonces, fíjense que es llamativa una correlación tan buena para un universo de países tan distintos. Sí. Sí, es mayor. Bueno, eso es una consecuencia del sistema capitalista crece exponencialmente. Entonces, esto está expresado en PIB per cápita en dólares. Entonces, siempre es más, todo crece. La pregunta es a qué velocidad crece. Pero igual eso es verdad lo que decís y se ve acá. Parece complicado, pero ahora en este plano puse a los mismos países que antes con flechitas, donde el origen de la flechita es en 2001 y la punta en 2014. Entonces vemos la trayectoria de cada país. ¿Y qué se ve? Fíjense que si yo miro todos los países que invertían en 2001 arriba del 1,5% de su PBI, son los que tienen las flechitas más largas para arriba, ¿no? Que son los que han incrementado su PBI per cápita más. Están coloreadas del siguiente modo. En rojo están los países que incrementaron su PBI per cápita en más de $30.000, en amarillo entre 15 y 30, en verde entre 10 y 15, entre 5 y 10 están en celeste, ahí está Argentina y Brasil. Bueno, y entre 0 y 5 están los países más pobres del mundo que siguen estancados ahí. Pero fíjense entonces, cómo crecen mucho más rápido los países que invierten más en I+D. Bueno, ¿y por qué ocurre esto? Ahora les voy a contar algo que para los que trabajen más cerca de la tecnología acá puede llegar a ser un poco obvio, para otros no, pero igual quiero explicarlo porque estos son los mecanismos a través de los cuales la ciencia y la tecnología impactan en la economía. Yo lo divido en 3 mecanismos básicos y cada uno tiene sus tiempos característicos, por eso es importante entenderlos. El primero es la aplicación de tecnologías existentes. ¿Qué significa esto? Esto significa llevar al mercado un producto o un servicio usando la tecnología de punta, usar la tecnología que ya existe. Esta es la mínima inversión que uno puede hacer hoy en día para subsistir. Yo no puedo dar esta charla con una PC del año 80. Tengo que usar una laptop con el software más o menos
de última generación, ¿no es cierto? Si no, no funciona. Entonces, esta es la típica situación de los países rezagados, que no dominan las tecnologías de punta, sino que cada tanto ven hasta dónde está, a dónde llegó la tecnología y bueno, y cada tanto la tenés que agarrar y usarla porque si no, te morís, ¿no? Esto es lo básico que uno tiene que hacer para subsistir en el mundo de hoy y lleva tiempo también. Lleva entre 1 y 7 años dependiendo de la complejidad del proceso. Si yo quiero poner una nueva línea de producción con la tecnología actual, me va a llevar ese tiempo. Si yo quiero desarrollar o implementar un nuevo software con la tecnología de hoy, me va a llevar del orden de este tiempo. Y para hacer esto hay dos opciones. Una es comprarla y la otra es desarrollarla localmente. Estas dos opciones valen tanto para un país como para una empresa, como para un departamento de una empresa, etc. Está siempre esa opción. Y bueno, las ventajas son que si uno la compra, tal vez la consiga más rápido, tal vez sea más barata. Y si uno la desarrolla localmente, va a requerir un esfuerzo mayor, por supuesto, pero tiene una ventaja potencial a futuro, que es que le permite dar el siguiente paso en estos mecanismos, que es la innovación industrial. Para poder innovar, uno tiene que conocer en profundidad la tecnología existente. Cuando uno domina la tecnología existente, entonces puede ser capaz de innovar, puede ser capaz de decir, son tecnologías que se desarrollaron en otro lugar, entonces uno puede decir, no, para este mercado la podría adaptar de esta manera, optimizarla, o mejorarla, o incluso mejorarla a nivel internacional también. Pero sin conocer la tecnología de punta, uno no puede innovar. Entonces, si uno pudiera hacer esto, lo que se llama innovación tecnológica, ¿en qué consiste? Consiste en llevar al mercado un producto o servicio con una nueva tecnología o con una combinación novedosa de tecnologías existentes. Esto lleva un poco más de tiempo, ¿no? Ejemplos tienen acá. Aprobar una nueva droga, una optimización genética de una especie vegetal, desarrollar materiales para fines específicos, etc. Lleva más tiempo. Pero ¿qué pasa? Si uno lo consigue, entonces tiene por un periodo de tiempo, tiene un producto exclusivo en el mercado, en un mercado de alto valor agregado, y el beneficio económico es mayor. Lo tiene por un periodo de tiempo, porque después van a haber países rezagados que te lo van a copiar, ¿no? y se va a difundir, o las patentes van a vencer, etcétera, etcétera. Pero por un periodo de tiempo se consigue un rédito económico mayor. ¿Por cuánto periodo de tiempo? Y bueno, cuanto mayor sea el salto tecnológico, más largo va a ser ese periodo de tiempo. ¿Okay? No entendí tu pregunta. Claro, o sea, vos estás hablando de escalas temporales para innovación tecnológica o para desarrollo. Pero estás suponiendo que no diferencias cuál es la inversión. No, estos son los tiempos típicos que demoran, y son bastante amplios, en general en el mundo. Cuando la gente que se lo dispone, sí, sin limitantes de presupuesto ni nada, si de verdad lo querés hacer, por las características propias de la actividad, no podés ir más rápido. O sea, por más que vos tengas todos los recursos a tu disposición, querés optimizar una especie vegetal, no lo haces en una semana. Son tiempos característicos de la actividad, que andan en este orden. Y después están las revoluciones tecnológicas. ¿Qué son las revoluciones tecnológicas? Bueno, son eventos que se dan en la historia de la humanidad, se basan en un hallazgo científico, y luego de un proceso de varios años o décadas de retroalimentación con el desarrollo tecnológico, se da origen a una tecnología que cambia por completo la vida de la humanidad. Y esto tiene consecuencias económicas, por supuesto, porque se abren mercados nuevos que no existían. Un ejemplo que les puedo dar por mi área de trabajo es el láser. Si uno mira la historia del láser, Einstein lo escribe en papel en base a argumentos termodinámicos en 1916. Tuvieron que pasar 40 años para que se fabricara el primer máser. Otros 6, 10 años hasta que se fabricara el primer láser, e incluso en esa época se lo llamó a solution looking for a problem. ¿Okay? Entonces fíjense qué incapaces que somos de predecir estas revoluciones tecnológicas. Cuando Einstein describe el fenómeno de emisión estimulada en 1916, ni él ni ningún otro cerebro en la humanidad vislumbró un láser ni sus aplicaciones. No tenía nadie la menor idea de para qué podía servir eso. 50 años después, tampoco. Sí, se lo fabricó, pero esto fue fruto de avances tecnológicos, de radares que sobraron de la Segunda Guerra Mundial, de curiosidad científica por estudiar la interacción de moléculas con radiación, y un impulso de la Armada de Estados Unidos que quería tener haces de radiación para destruir algo, sin saber bien qué eran. Bueno, y se pusieron a trabajar en eso. Y de ahí sale el láser, y todavía no sabían para qué servía.
Y recién en los años 80 aparecen las aplicaciones y hoy el láser está en todos lados. Hoy se usa en mecánica fina para cortar, para soldar, para las telecomunicaciones, para medicina. Hasta en cada cajero de supermercado hay un láser hoy. Parece mentira, pero es así. En cada caja de un supermercado hay un láser, hasta para inspirar películas sirven los láser. Entonces, no podemos predecir las revoluciones tecnológicas y hay muchos ejemplos. Este es uno, pero pueden ver. Y fíjense los tamaños de los mercados que generan, ¿no? Las tecnologías de la información tienen un mercado global de 2 billones en castellano de dólares. Los semiconductores, 300.000 millones de dólares. Anticuerpos monoclonales, que de hecho fueron descubiertos por un argentino, 130.000 millones de dólares. Y así. ¿Y qué pasa con estas revoluciones tecnológicas? Argentina no participa significativamente de ninguno de estos mercados. ¿Por qué? Porque los países que participan de estas revoluciones tecnológicas cuando ocurren son los que, al momento comercialmente oportuno, cuentan con los recursos humanos, las empresas capaces de asimilar la tecnología y llevarlas al mercado. Y esos son los países que jugaron el juego todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, por eso hay que comprender, ahora que están los mecanismos claros, hay que ver cuál es el rol de cada actor en el proceso de innovación. Entonces, un proceso de innovación, podemos decir que ocurre desde una observación de primeros principios en el laboratorio hasta un sistema real con una nueva tecnología. Y ahí hay todo un proceso. Le puse unos tiempos de 2 a 30 años, porque de hecho, esto que yo les mostré recién del láser, que tarda 80 años, ya no es más así. Es mucho más rápido porque cambió el mecanismo, ahora van a ver, de cómo se hace la innovación industrial. Hoy los países desarrollados invierten mucho más y tienen políticas activas para que esto sea más rápido. Entonces, hoy en día están en este orden de tiempos. Pero bueno, siguen siendo procesos largos, sobre todo para los políticos que tienen horizontes de 2 o 4 años, son procesos largos, son procesos competitivos, pero bueno, los procesos que se cristalizan tienen potencial económico enorme y son los que impulsan el crecimiento económico sustentable. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tenemos? Como somos incapaces de saber exactamente cómo va a ser el mundo en 10, 15 años, cuáles van a ser los mercados, eso todavía no lo podemos predecir, la estrategia es sembrar muchos proyectos que ya son seleccionados con cierta visión de futuro y perspectiva, se siembran muchos proyectos, se los monitorea y se va modulando la inversión en los que van superando hitos de avance. Y eso se hace de distintas maneras. Una manera de monitorear esto, este es uno de los métodos que se llama TRL, Technology Readiness Level, es ir observando una progresión lógica de hitos que una nueva tecnología debe superar para ser útil en un sistema real. Este es un sistema que inventó la NASA en los años 70, 80, donde el comienzo del proceso era observación en un laboratorio y el final era el sistema real en el espacio. ¿Okay? Y eso iban probando distintas etapas para ver si el sistema iba a ser útil, si la tecnología iba a ser útil en el espacio exterior. Pero a la NASA no le importaba ni cuánto costaba, ni si se podían fabricar miles de esos aparatitos en serie, etcétera, etcétera. Era solo un avance tecnológico. La industria toma esta idea, pero la tiene que complementar por estas razones que les digo. Entonces se introducen otros índices de avance como el Manufacturing Readiness Level, que va evaluando las posibilidades de fabricación, básicamente, de esta nueva tecnología. ¿Lo puedo fabricar en serie? ¿Lo puede fabricar una persona que no tenga un doctorado en ciencias? ¿Están disponibles los materiales y componentes en el mercado? ¿Cuánto cuesta hacer todo eso? ¿No? Para saber cuánto va a costar el dispositivo final, etcétera, etcétera. Entonces, monitoreando esto, uno también puede ir haciendo estudios de mercado. Porque si uno sabe si lo puede fabricar, sabe cuánto va a costar, uno puede hacer estudios de mercado y saber la oportunidad comercial de esa nueva tecnología. Bueno, todo esto es lo que se monitorea en un proceso de innovación en la actualidad. Entonces, y de esta manera se modula la inversión en I+D. Entonces, fíjense, en el eje vertical tenemos la inversión en I+D y en el eje horizontal tenemos el avance tecnológico. Desde el laboratorio hasta un producto. Y va avanzando la madurez tecnológica, la madurez de fabricación, las posibilidades de fabricación y las oportunidades de mercado. A lo largo de este proceso, que puede tardar años, puede ir cambiando todo esto. Por eso hay que monitorearlo. ¿Por qué puede ir cambiando? Porque capaz yo el día de hoy no tengo los componentes o los materiales para fabricarlos, o es muy caro. Y el año que viene aparece un nuevo proveedor, un nuevo componente, un nuevo material que no tenía y me habilita una ruta de fabricación que antes no existía. Me abarata los costes y me mejora mi posición en el mercado. O al revés,
puede pasar que una tecnología alternativa surja y me afane una fracción del mercado y me disminuya la oportunidad comercial. Entonces, esto hay que monitoreándolo todo el tiempo e ir modulando la inversión. Y después hay dos curvas, fíjense, una que corresponde a la inversión I+D que se hace en universidades, institutos de investigación y la que hacen las empresas y las industrias. Este es el esquema básico de cómo está nuestro país hoy. Tenemos universidades, institutos de investigación, financiados prácticamente en su totalidad con fondos públicos, y trabajan acá, trabajan en este rango, ¿no? Trabajan desde la observación de primeros principios y a lo sumo llegan a una demostración, a una validación del concepto en el laboratorio. Ese es nuestro trabajo como científicos. ¿Y las empresas dónde invierten? Invierten acá, donde las tecnologías ya son maduras, donde saben que la pueden fabricar y donde saben que tienen una oportunidad de mercado real. Esto es lo que hacen las empresas, y es lógico. Eso es el rol de cada uno. Ahora, existe la famosa brecha, que acá últimamente se habla mucho, ¿no? De por qué tenemos a la ciencia desacoplada de la industria. Bueno, ahora lo ven, ¿por qué? Y esto no ocurre solo en Argentina, ocurre en todo el mundo, porque así es como funciona la investigación básica y así es como funcionan las empresas. Para superar esta brecha, los países desarrollados tienen toda una infraestructura diseñada específicamente, que se llaman instituciones intermedias o centros de innovación. Ahí tienen algunos ejemplos y ahora les voy a contar un poquito más de cada uno. ¿Cómo funcionan estos centros? Bueno, la idea de estos centros que funcionan en el medio son centros que están, por un lado, tratando de predecir y evaluar cómo va a ser el mundo en 10, 15 años. ¿Cuáles van a ser los mercados que van a surgir en 10, 15 o más años, lo más que se pueda? ¿Por qué hay que hacer eso? Porque si yo empiezo a desarrollar algo hoy, lo voy a tener en 15 años. Acuérdense los tiempos que demoran los desarrollos tecnológicos. Entonces, no tiene sentido. Si yo estoy tratando de desarrollar hoy para vender hoy, no estoy haciendo innovación industrial. Estoy usando tecnologías de hoy y si no lo estoy haciendo, probablemente llegue tarde. Porque hay gente que arrancó hace 10 años. Entonces, los centros de innovación están mirando cómo va a ser el mundo en el futuro, están monitoreando los hallazgos científicos de hoy y seleccionando cuáles de esos hallazgos científicos hoy pueden tener potencial comercial en el futuro. Y a esos los agarran y lo desarrollan en tecnologías, en un proceso. Y lo desarrollan al punto necesario como para que las industrias digan, bueno, ok, esto ya es interesante y sigan ellos el camino. Ese es un trabajo esencial para cerrar el ciclo de innovación, que nosotros no lo estamos haciendo. Esas instituciones intermedias, o en esas conviven, digamos, la universidad y la empresa, No, son instituciones separadas que obviamente trabajan con la industria, trabajan con las universidades y los centros de investigación, pero son centros ad hoc, ¿ok? Tienen una misión distinta. Bueno, tienen, en general, si uno mira a todos esos, tienen este tipo de características. Tienen una estructura general que reúne a científicos, a industriales y a instituciones federales de financiamiento. La misión es esa, es aumentar la competitividad industrial a futuro. Tratar de garantizar el crecimiento económico sustentable en el futuro. Y ahí que trabajan juntos científicos, ingenieros, expertos en fabricación, en comercio exterior, en logística, en marketing, en captación de capitales, etcétera, etcétera. Es un ecosistema complejo. Y el esquema de financiamiento en general es tipo de 3/3. Los fondos públicos se usan para garantizar el funcionamiento de las instituciones, garantizar su funcionamiento en el tiempo, para mantener la tecnología de punta en cada sector. En general son centros enfocados en ciertas áreas industriales, no son centros que hacen de todo. Ahora vamos a ver ejemplos. Entonces, para esa área industrial mantienen la tecnología de punta, siempre, y mantienen personal especializado en esa tecnología de punta y mantienen personal que está evaluando cómo evolucionan los mercados de esa área y prediciendo cómo van a ser en el futuro. Después hay otro tercio del financiamiento que se hace en proyectos público-privados, donde en general se desarrollan las tecnologías más inmaduras, las más incipientes. Esas se comparte el riesgo, digamos, entre el Estado y las empresas. Ese es otro tercio del financiamiento. Y otro tercio se obtiene directamente por contratos directos con empresas, tercerizando I+D.
Cuando la empresa tiene que terminar un proceso de I+D, simplemente contrata a estas instituciones para que hagan los proyectos, para testear, ir avanzando estos hitos que yo les mostraba de desarrollo, los van haciendo acá, donde no tienen que comprar equipamiento capaz muy caro que no tiene tiempo de amortizarlo, sabe que están ahí, la tecnología de punta para su rubro y la pueden contratar. La estrella de estas instituciones es la Sociedad Fraunhofer de Alemania, que fue fundada en el año 49 y hoy en día tiene 72 institutos. Y además de los 72 institutos en Alemania, tiene sedes en todos esos países que ven ahí. ¿Por qué digo que es la estrella de estas instituciones? Porque es la que abarca el más amplio rango de áreas industriales. Prácticamente todo está ahí. Tienen un instituto casi para cada área industrial. ¿Y por qué están en otros países? Porque ellos no monitorean únicamente la investigación científica que se hace en Alemania. Por supuesto que no. Ellos monitorean los avances científicos que se hacen en todo el mundo. Y si algunos ellos ven que tienen potencial a futuro, lo van a asimilar y lo van a desarrollar. Este es el Instituto de Tecnología Industrial de Taiwán. Se fundó en el año 73 y hoy en día tiene estos 18 centros, como ven, tienen temáticas específicas donde se enfocan. Estas temáticas se van reevaluando. El proceso de innovación es un proceso de frontera móvil. Lo que uno ve hoy, que va a ser el futuro, en 5 años es distinto, en 10 años es distinto. Entonces, todo el tiempo esto se va variando y estos temas, por supuesto que no se cambian cada año, sino que hay que ir evaluándolo en periodos compatibles con los tiempos de los procesos de innovación. O sea, cada 10 años, cada 15 años, es razonable replantearse las estrategias. El instituto, el AIST, el Advanced Industrial Science and Technology Institute de Japón, también es interesante porque este se formó en 2001, reformulando todo su sistema científico. Básicamente había 15 instituciones de ciencia y técnica en Japón, se desarmaron, se volvieron a armar con una nueva perspectiva de innovación industrial para el futuro. Esta es la más antigua de todas, la TNO de Holanda, tiene 27 centros. Y estos, quiero prestar especial atención a las de Estados Unidos y del Reino Unido, porque son las más recientes. Esto es muy llamativo porque Estados Unidos e Inglaterra son los dos países que lideran, tranquilos, la generación de conocimiento básico. La ciencia básica, los dos líderes de ciencia básica son Estados Unidos e Inglaterra. Y tradicionalmente contaban con grandes empresas que cerraban este ciclo de innovación industrial. Ustedes capaz seguramente conocerán IBM, que no existe más, ahora es Lenovo en China, los Bell Labs, la Hughes, donde se hizo láser, la Hughes Aircraft Corporation, etcétera, etcétera. Tenían grandes empresas que cerraban este ciclo y que por la globalización se fueron diluyendo. Entonces se avivaron hace unos años que todo el esfuerzo que ponían en investigación básica ya no estaba impactando tanto en la economía porque se les estaba abriendo esta brecha. Y en respuesta crearon sendas instituciones. Estados Unidos creó esta Red Nacional para la Innovación Industrial, que se llama Manufacturing USA en breve. Se creó en 2014, fíjense, hace muy poco. Y ya tiene 14 institutos en estos temas. ¿Okay? No trabajan en todas las áreas. La investigación básica sí se mantiene en un amplio espectro de disciplinas. ¿Por qué? Porque nadie puede saber cómo va a ser el mundo en 30 años. Nadie. Entonces, es inteligente mantener investigación básica y una masa crítica en un amplio espectro de disciplinas. Ahora, la innovación industrial se enfoca. Bueno, ahí ven, fotónica, robótica avanzada, sensores y electrónica digital, etcétera, etcétera. Bueno, y el otro ejemplo reciente es el de Reino Unido, que lanzó esto. Sí, perdón. Innovación es todo lo que es ahorrar peso, en este caso, para lo que sea, para transporte. O sea, ahí se basan en cosas de logística. Transportar las cosas se gasta más combustible porque tiene más peso. Está todo enfocado en ahorrar combustible y emisiones y contaminación. Estos son los del Reino Unido. También son muy recientes. En 2011 los crearon. Y estos también, con la misma... Si uno mira en el Parlamento norteamericano o en el Parlamento inglés y ve las discusiones cuando se crearon estos centros,
Todos dicen lo mismo, que están viendo que se les abre esta brecha, que la inversión en investigación básica no está impactando la economía como antes y que tienen que tomar una acción. Y los dos se han inspirado en la sociedad Fraunhofer porque es la más exitosa al momento y tratan de copiar en la manera de funcionamiento. En UK crearon 10 centros en estos temas, ¿no? Fíjense, son temas pensando para el futuro, ¿no? Ciudades del futuro, ideas digitales, terapia celular y genética, energías renovables offshore, porque bueno, ellos son una isla, así que tienen que hacerlo en otro lado. O sea, son temas que consideran estratégicos para su país y para el futuro económico. Bueno, entonces en este contexto global, vamos a ver dónde está Argentina. Ya vimos que si sacamos una foto hoy, estamos al lado de países africanos que invierten muy poco. Si miramos la secuencia temporal, ahora ya no solo de 10 años, sino que hay 20 años, desde el año 95 hasta el año 2015, vemos que los países que invierten más en I+D no solo invierten más, sino que cada año aumentan esa fracción de su PBI que es reinvertida en I+D, cada año es mayor. Y lo hacen a una cierta velocidad, no es que lo hacen así nomás. Fíjense las tasas promedio de crecimiento en este periodo de los países que están invirtiendo más en este momento, que están tratando de desarrollarse o establecerse en el mercado global de alto valor agregado, como Corea del Sur e Israel, invierten alrededor de 0,1% de su PBI. Cada año aumentan su inversión un 0,1% de su PBI. China va a un ritmo un poquito menor. Y nosotros vamos muchísimo más lento. Entonces, ¿qué significa esto? No solo invertimos menos, sino que si uno proyecta esto, y fíjense, los ajustes lineales, si eso fuese un experimento mío, me pongo bastante contento, no son casualidades. Fíjense, China hace 20 años, cómo viene aumentando, y fíjense nosotros, aumentamos 4 veces más lento que Alemania, 2 veces más lento que Estados Unidos. Entonces, no solo invertimos menos, sino que cada año la brecha tecnológica aumenta. Y esto viene ocurriendo históricamente. Y esa brecha tecnológica se traduce en una brecha económica, se traduce en menores posibilidades de competir a futuro, se traduce en menores posibilidades, en menores capacidades de prosperar. En el mundo de hoy no existe otra manera. Entonces, es importante entender esto, para entender la magnitud del problema, porque no alcanza con invertir un poquito más si es que queremos que la ciencia y la tecnología impacten en la economía. Cuando yo digo esto, muchos se enojan conmigo. Yo no estoy hablando, soy absolutamente consciente de las otras ventajas de la ciencia y la tecnología, en lo social, en lo cívico, en lo cultural, en la educación, etcétera, etcétera. Acá estamos enfocados en lo económico. En lo económico, invertir como lo estamos haciendo no tiene sentido. Entonces, hace falta un cambio de estrategia urgente, porque el mundo de hoy no es el mismo que, ni siquiera es el mismo del año 2000. Y bueno, yo creo que de algún modo esta idea de que hay que hacer un cambio, como les comentaba al principio, está empezando a transpirar en la sociedad. En el Congreso Nacional hay varios proyectos en tratamiento tratando de plantear una planificación presupuestaria, no mucho más. Pero algo es algo. Uno de los proyectos, el que más avanzó hasta ahora, es el que impulsó el senador Omar Perotti y tiene media sanción del Senado. Es un proyecto que plantea una planificación presupuestaria para la función ciencia y técnica. ¿Se acuerdan lo que era la función ciencia y técnica? Eran estos gastos del presupuesto nacional a los que se le asigna esa funcionalidad. Eso se puede legislar. Uno no puede legislar la inversión total en I+D de un país, porque ahí está la inversión pública, privada, lo que hacen las empresas, etc. Uno puede generar un marco. Una de esas maneras es la función ciencia y técnica, que ya vieron que es muy amplia, o sea que se podría usar prácticamente para todo. Es la curva esta, lo que plantea este proyecto. Esta curva que está acá es lo que plantea el proyecto. Si uno considera, existe una relación hoy entre la función ciencia y técnica y la inversión total en I+D. La inversión total en I+D es mayor, por supuesto. Si se mantuviera esa relación en todo este periodo, la inversión total de Argentina en I+D seguiría esta curva. Que es bastante abrupta, ¿no? Uno diría, parece algo muy ambicioso. Si uno mira históricamente,
El único país que realizó una inversión, que aumentó su inversión tan rápido fue Israel en la década de los 80 y 90. Es ambicioso, pero está en el orden de magnitud que impone el mundo de hoy. Si es que de verdad se quiere cambiar el impacto de la ciencia y la tecnología en la economía. No se va a cambiar, no va a impactar en la economía si nosotros invertimos un poquito. Eso hay que entenderlo. No se puede invertir a nuestro ritmo. No sé si tengo... Sí. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Por supuesto. Ahora hay que saber qué hacer con eso, si es que hay eso. Por supuesto. Hay que saber qué hacer y lo más probable es que se falle al principio. Y tenemos ejemplos de eso. Pero lo más importante en estos procesos es, y sobre todo para un país como nosotros que no tenemos experiencia, va a ser proponérselo, iniciar el proceso y no frenarlo. Y en el camino va a haber obstáculos, y va a haber fallas, y puede haber errores catastróficos, pero si uno no se detiene, se avanza y eventualmente se concreta. Y acá, justamente acá, tienen un ejemplo muy gráfico que fue la isla Huemul. Entonces, ahí en ese momento había una visión de autoabastecimiento energético en base a una tecnología innovadora. Fue un fracaso total. Si eso se hubiese cerrado, y dice, bueno, esto no sirve, pum, no hacemos más nada, lo único que tendríamos serían unas ruinas en la isla. Pero no se frenó, dijeron, bueno, esto no sirve, ¿qué hacemos? Hacemos otra cosa. Y se sigue. Y del fruto de esa continuidad son los pocos focos tecnológicos que tiene nuestro país hoy. Y que muchos están concentrados en esta región. Y eso es fruto de la continuidad, que llegamos en algunas áreas, como lo nuclear, lo satelital, a estar cerca del dominio de la tecnología de punta. No llegamos a innovar todavía de manera significativa. Estábamos cerca de dominar las tecnologías, que es el primer paso. Pasa que cada vez que estamos cerca, en Argentina parece que decidimos no dar ese siguiente paso, que cuesta, que hace falta una inversión significativa, pero es el paso que hay que dar si no queremos tocar repetitivamente techos económicos. Argentina viene haciendo prácticamente las mismas actividades económicas desde hace 60 años. Entonces, toca periódicamente techos económicos, porque pone a funcionar toda su economía y genera tanta riqueza y se acabó. Y si encima tenés mala suerte, como tenemos una economía basada es básicamente extractiva, si tenés mala suerte con los precios internacionales o con el clima, sos muy frágil. Entonces, la única manera de superar esos techos es agregando valor. Y el valor se agrega con tecnología, con ciencia, con innovación industrial, y hay que hacerlo con la magnitud necesaria. Si lo haces a tu ritmo, decís, bueno, yo soy argentino y lo hago más tranquilo, no sirve. No sirve porque es una carrera global. Entonces vos tenés que ir al ritmo que impone el resto de los corredores. Y ahí vas a tratar de competir por una fracción del mercado. Si no, es inversión desperdiciada, que es el otro lado. I+D es la inversión total en I+D. Público, privado, todo. Dinero local, inversión extranjera, en I+D, lo que sea, todo. Lo otro es lo que uno puede legislar. Sí. Buena pregunta. Bueno, China no es lo mismo mover Israel que mover China. China es un monstruo gigante. Pero igual, cuando uno analiza estos procesos, ¿no? Y dice, ¿cuáles son los obstáculos? Más adelante lo tengo, pero ya que lo preguntaste, ¿cuáles son los obstáculos, ¿no? Las barreras en esta velocidad? Uno de los principales son los recursos humanos. Porque formar a un especialista en una tecnología, desde que entra a la universidad hasta que es capaz de dominar la tecnología, te lleva 10 años mínimo, ¿no? Entonces, eso te pone un límite. Los países que son capaces de atraer recursos y talentos del extranjero pueden ir más rápido. Israel logró hacer eso gracias a una fuerte inmigración de Estados Unidos y de Rusia. Cuando cae el muro de Berlín, un montón de ingenieros y científicos rusos se fueron a Israel y era gente formada, especialista, que ellos lo supieron aprovechar. Nosotros no tenemos esa capacidad. China no tiene esa capacidad. Casi nadie se va a vivir a China. Entonces, ¿qué ha hecho China? Cualquiera de acá que estuvo en el extranjero haciendo postdoc habrá visto el número de chinos en los laboratorios. China mandó a su gente a formarse y lo trae.
Y eso lleva más tiempo. Entonces, China va lo más rápido que puede. Esas son limitaciones. En general, cuando uno analiza esto en detalle, vos decís, ahora les voy a mostrar si Argentina tiene el dinero, porque lo primero que uno dice es, no tenemos la plata para hacer esto. Esa es la reacción primera. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Bueno, ahora que la plata está. El desafío no es económico ni financiero, los desafíos reales son políticos, o sea, tomar la decisión de hacerlo, y de gestión, superar estos obstáculos, por ejemplo. Argentina no tiene experiencia, nunca hemos tenido la tradición de atraer talentos de otro lado. A pesar de que incluso teníamos la capacidad momentáneamente de hacerlo, nunca lo hicimos. Entonces, son cosas que hay que empezar a... Sí. No, eso porque esto es una tablita arbitraria. El proyecto de ley dice, el año que viene voy a invertir tanto, el otro tanto, ta. Es una tablita... O sea, no, mira, si te cuento cómo fue esto... Este proyecto estuvo en discusiones en el Congreso varios meses, ¿no? Y no se logró tener un debate serio sobre el tema. La realidad es esa. ¿Entendieron de qué se está hablando? No. Mira, cuando yo estuve asesorando al senador Perotti en esto, cuando él toma la Comisión la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, él era el presidente, como no tenía nadie que lo asesorara en ciencia, yo terminé de rebote ahí y lo empecé a asesorar. Cuando me pregunta cuál es el tema más importante, le dije el presupuesto. Necesitamos tener una planificación presupuestaria. Muy bien. Entonces empiezo con esto. En el interín estaban las promesas de campaña que les mencioné antes, del 1% del PBI, el 1,5%. La mayoría de los políticos se confundían porcentaje del presupuesto con porcentaje del PBI. No saben bien tampoco todo esto que les vengo contando, cómo funciona. Sí, pero no se han ocupado del tema. La realidad es esa. No se han ocupado del tema. Y en todas las discusiones presupuestarias que se vienen dando, ya vieron los porcentajes que tiene esto. Estamos hablando de la función de ciencia y técnica es el 1% del presupuesto, el 1,5%. En el Parlamento, cuando llega el presupuesto, lo tienen que analizar en 2 semanas y están todos los legisladores mirando las grandes obras para su provincia, los grandes gastos. Nadie mira el 1%. De hecho, está muy adentro del error técnico de planificación. Ningún ministerio ejecuta arriba del 95%, en el mejor de los casos. O sea, ustedes fíjense que el ministerio que mejor ejecuta tiene un error del 5%, ¿no? Y nosotros estamos hablando del 1,5%. O sea, desde un punto de vista de yo también tengo 2 semanas para evaluar esto, no le voy a dar bola, ¿no? Porque uno haría eso también. Entonces, hay que entender la magnitud de la importancia de esto para prestarle atención. Eso es algo que nunca se hizo en este país. Entonces, el nivel de discusión acá para generar esta tablita fue el senador Perotti, que es del Partido Justicialista, dijo, nosotros prometimos 1% del PBI para el 2019, yo quiero que esto llegue al 1% del PBI en 2019. Fue un argumento político y el único que primó, porque no hubo otra discusión. O sea, del lado de la oposición, del oficialismo no vino nadie a discutir nada, no dijeron si era mucho, poco, muy rápido, muy lento, nada. Después lo votaron en contra. Del lado más afín al kirchnerismo, los comentarios eran que esto estaba puesto a propósito demasiado alto para que nunca nadie lo aprobara. Entonces eran como chicanas de los dos lados y no hubo nunca una discusión honesta de cómo hacerlo. Entonces quedó así. Bueno, y ahora están diputados y vamos a ver qué pasa. Pero esto no importa, porque las leyes no significan nada. La ciudad de Buenos Aires, que es el estado más rico de nuestro país, tiene una ley de este estilo desde el año 2008 y nunca la aplicó. Y nunca nadie se quejó y no pasa nada. Entonces, que exista una ley o no es de relativa utilidad. Lo más importante es que el tema no se vaya de agenda, que se discuta esta ley, que se entienda esto que les estoy contando de cómo funciona, para que más legisladores comprendan la importancia, para que un número mayor de actores de la sociedad lo comprenda y eventualmente cuando la sociedad lo pida ocurrirá. Pero bueno, mientras tanto, esta es la ley que tenemos más cerca de que sea aprobada y creo que tenemos que tratar de que se discuta por lo menos. En este momento está siendo cajoneada por el diputado Laspina, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, que no lo quiso ni tratar. Entonces tenemos que conseguir que se discuta. Bueno, entonces esto parece mucho. Y lo que siempre te preguntan es, ¿de dónde va a salir la plata?
Una pregunta que es bastante, en mi opinión, bastante estúpida porque siempre hay plata en el sistema capitalista. La pregunta es cuánto cuesta la plata. ¿Sale más caro, más barata? Pero plata hay siempre. Entonces, para eso tenemos que entender un poco qué es el gasto gubernamental total. Porque también se habla que Argentina tiene un gasto gubernamental enorme, ¿no? Entonces vamos a ver dónde estamos parados en ese sentido. Fíjense, este es el gráfico de los mismos países de antes, más la Unión Europea. Este es el gasto total del gobierno central como fracción del PBI. Y Argentina es la curva celeste. Y bueno, es verdad que lo viene aumentando, lo aumentó en este periodo, desde el 12 y pico hasta el 18% del PBI, pero está más o menos a mitad de tabla. No es que estamos en la estratosfera haciendo una locura. Y lo más importante es que si uno ve, no existe correlación con las estrategias de inversión en I+D, por ejemplo, y con el desarrollo económico. Fíjense, por ejemplo, justamente los dos países que más desarrollaron en las últimas décadas, Israel y Corea del Sur, tienen comportamientos opuestos. Israel tenía un gasto gubernamental de verdad muy alto, alrededor del 26%, y lo viene bajando, y todavía es el que más gasta. Está arriba, está en el 22%, es la curva de arriba de todo. Y Corea del Sur tiene el comportamiento opuesto. Tenía un gasto gubernamental muy pequeño y lo fue aumentando. Entonces, fíjense que no pasa por ahí. Entonces, incluso si Argentina dijera, vamos a aumentar 1 o 2 puntos del gasto para invertirlo en un proyecto de desarrollo económico, no sería una locura. ¿Ok? Es una cuestión de decisión política. Pero no hace falta hacerlo. Porque si uno mira en qué se gasta la plata, o en qué se empezó, los cambios en donde se gastó la plata recientemente, por ejemplo, en el año pasado, fíjense, el giro de... Esto que está acá es toda la plata que invierte Argentina en I+D. Es la función ciencia y técnica. ¿Se acuerdan que en I+D gastaba 3.300 millones de dólares? La función ciencia y técnica son 2.700. El resto es privado. Estos 860 millones de dólares sería lo que habría que aumentar de acuerdo al proyecto de ley que les conté antes. O sea, habría que sacar 860 millones de dólares más. El giro de divisas del exterior en 2016 fueron 12.000 millones de dólares. La quita de retenciones a la exportación de granos, 3.000 millones de dólares. Se blanquearon 100.000 millones de dólares el año pasado. Esa es riqueza generada en el país que no tributó absolutamente nada. La evasión fiscal sigue siendo el primer problema de Argentina. El pago de intereses del EVAX, 14.000 millones de dólares. Esto era del año pasado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estén o no de acuerdo con estas políticas, fíjense que con pequeños redireccionamientos de la capacidad de recaudación, ni siquiera desarmando esto, es decir, bueno, hago un poquito menos de las de EVAC, o un poquito menos de esto, o un poquito menos de esto, sobra. Sobra para encarar un proceso de desarrollo basado en I+D. ¿Se entiende? O sea, ni siquiera es que hay que decir, yo estoy ideológicamente en contra de las LEVAC, no hace falta. Le tenés que sacar un cachito. Mejorás un poquito la evasión fiscal, te sobra. Convencés a estos que se llevaron la guita afuera con algún incentivo de que en vez de que llevársela la inviertan acá en un proyecto productivo de I+D, te sobra. ¿Se entiende? Con pequeñas políticas y redireccionamientos de la capacidad de recaudación se puede hacer. Acá tengo solo el aumento que haría falta para que se vea la magnitud. Bueno, y esta es la deuda externa, que lo vi hoy a la mañana y bueno, ya lo veníamos escuchando, pero lo quise poner en un gráfico. Esta es la evolución de la deuda externa total de Argentina. La fuente es el INDEC, o sea, estos son nuestros propios números, en millones de dólares. Desde el año... no me salieron los números. Esto es 2008 y esto es marzo de 2018. O sea, esto siguió desde marzo a esta altura siguió creciendo. Fíjense, desde más o menos desde 2016 a esta parte, la deuda externa aumentó 100.000 millones de dólares. ¿Para qué se usó? Yo no lo sé, todavía no lo encontré. ¿En qué actividad productiva o en qué beneficio de la sociedad repercutieron estos 100.000 millones de dólares? Pero con un 1% de esa deuda sobra para encarar un proceso de desarrollo en base a I+D con niveles competitivos internacionalmente. Entonces, quiero que quede absolutamente claro que no es una cuestión de dinero, no es una cuestión económica, es una cuestión política y de gestión lo que hace falta. Entonces, bueno, ¿tiene Argentina los recursos necesarios? Sí, ya vimos con muchos ejemplos que el dinero se puede sacar de varios lugares. ¿Hace falta un aumento tan rápido de la inversión? Bueno, no, puede ser más lento, pero tampoco se puede ir más lento que el resto de los corredores.
de hecho la estamos aumentando la inversión nosotros, ya vieron, la aumentamos desde el año 95 a un ritmo de 0,01% del PBI por año. Aumentar ese ritmo no sirve. Entonces, uno puede, mirando el comportamiento de los demás países, ponerle cotas a este aumento, ¿no? Y son estas más o menos. El aumento tiene que ir entre 0,06 y 0,3% del PBI por año, al ritmo que tendremos que aumentar si queremos en algún momento alcanzar los niveles competitivos internacionalmente. Obviamente, si uno lo hace más rápido, lo va a alcanzar antes, si uno lo hace más lento, lo va a alcanzar después, pero tenés que ir más rápido de lo que corren los demás. ¿Es posible un aumento tan rápido? Bueno, y esto va a la pregunta que vos decías. Bueno, hay muchas dificultades que uno puede predecir, son dificultades de gestión, más que nada, y la más importante es la de los recursos humanos. Fíjense, esto es investigadores por millón de habitantes. Estos son investigadores en todo, ¿no? En todos los ámbitos, en la industria, son personal dedicado a I+D. Pueden ser ingenieros dedicados al desarrollo tecnológico, por millón de habitantes. Argentina está acá. Y acá estamos 4, es un factor 4 abajo en densidad, ¿no? No en valor, en densidad de personal dedicado a I+D, estamos un factor 4 con respecto a Alemania y Estados Unidos y un factor 7 u 8 con respecto a Corea del Sur e Israel. Entonces, este sería el cuello de botella principal si uno decide encarar este camino. ¿Y toda la inversión tiene que ser pública? Esa es la otra pregunta que surge siempre. No, pero las inversiones privadas ocurren cuando se garantiza la ganancia o se minimizan los riesgos. Entonces, una parte muy importante de la inversión pública se tiene que destinar a allanarle el camino a las inversiones privadas. ¿Y cómo se hace eso? Se hace con las instituciones intermedias que le van a garantizar la tecnología de punta en su rubro, le van a garantizar los estudios de mercado, los van a acompañar en el proceso de innovación y también a través de fomentos a la inversión privada en I+D. Es muy interesante al que le interese esto. Esta empresa, Deloitte, es una empresa de contaduría corporativa. Es lo que les hacen las cuentas a las grandes empresas. Es una multinacional, trabaja en todo el planeta y sacó este reporte, se llama Survey of Global Investment and Innovation Incentives, y para 41 países te dice qué hace cada país para fomentar la inversión privada en I+D. Argentina no está en la lista, y en todos los demás vos ves incentivos claros. Se les reducen impuestos, incluso se les da, directamente se les paga, se van a invertir, y eso se calcula, cada país lo hace distinto, dependiendo cómo considera que esa inversión es beneficiosa a futuro para ese país. Cuántos puestos de trabajo calificados genera, qué mercados va a abrir localmente y regionalmente, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de esto es que lo escriben los que hacen la contaduría y te dicen la posta, te dicen, este instrumento anda y te va a servir para esto, este instrumento funciona así, pero no te conviene, porque que nosotros, si miran en nuestra historia actual y breve pasada, hubo intentos de incentivos a la inversión privada, como eran los aportes no reembolsables que tenía el ministerio. Uno, por ejemplo, iba al ministerio con un proyecto que decía, este proyecto tiene contenido tecnológico, lo miraban, sí, muy bien, tiene razón, y el proyecto cuesta $1 millón, vos ponés 500, el ministerio ponía 500, no reembolsables. ¿Cómo funcionaba eso? De este modo, pero ¿qué pasa? Vos presentabas la propuesta, tardaban 6 meses en evaluarte, empezabas al proyecto a los 9 meses, 1 año. El proyecto de $1 millón. Después de 1 año había 2 devaluaciones, llegaban las empresas, se le había licuado el proyecto, y encima era reembolsable los gastos. Después presentaban los gastos por 500.000 pesos y le decían, no, este no sirve, le daban 300.000 pesos. ¿Qué empresas usaban eso? Las empresas que ya estaban haciendo cosas. Entonces, no traccionaban nada nuevo. La empresa que iba a hacer un proyecto, decía, che, tenemos que hacer este proyecto, sí. ¿Entra en el programa del ministerio? Sí, entra, bueno, mandalo. Y bueno, se ahorraban unos mangos. No sabían ni cuántos iban a ahorrar, pero bueno, presentaban los papeles y capaz se ahorraban unos mangos. Pero no había ninguna empresa que se iba a motivar con ese programa a invertir en un programa de innovación, en un proyecto de innovación, ¿se entiende? Los incentivos tienen que ser ágiles, a la velocidad del mercado internacional y de la magnitud correcta, si no, no sirven para nada. Bueno, y acá, como decíamos antes, existen casos que se han desarrollado recientemente donde uno puede ver esta evolución. Este es el caso de Corea del Sur. Y acá uno ve cómo arrancó a principios de los años 60 hasta el año 2004. Son 30 años.
En esta época, Corea del Sur tenía un PBI per cápita de $100. Argentina hoy tiene un PBI per cápita de más o menos $10.000. Entonces, esto fíjense, esto es un país pobre, de granjeros, muerto de hambre. No había un ingeniero en Corea del Sur. $100 per cápita. Y decide encarar un proceso de desarrollo en I+D. Y fíjense, obviamente la inversión al principio era 95% pública. A medida que transcurre el tiempo, con políticas estables e inversión pública sostenida en el tiempo, la inversión privada va tomando mayor magnitud, va absorbiendo parte de las actividades porque se van generando mercados y actividades donde pueden participar. Esto al mismo ritmo que aumentaba la inversión total. Y fíjense, después más o menos de, cuando se alcanza un 50% de más o menos un cambio gradual, hay como una transición de fase y en solo 6 años, ¡pum!, se salta a un nivel de 75-25, que es algo más o menos típico de los países desarrollados. Y desde ahí se mantiene, mientras que sigue aumentando la inversión total. Entonces, queda claro que esto ¿por qué sigue aumentando? No es porque les sobra, no es porque les sobra y siguen aumentando. Siguen invirtiendo porque así es como se garantiza el crecimiento económico de manera sustentable en el futuro. Bueno, y otro ejemplo que se puede estudiar es el caso de San Pablo también. Bueno, con eso termino. Les dejo el grafiquito del ciclo de innovación desde el laboratorio hasta la industria y la importancia de cerrar este ciclo, porque si no, ¿qué pasa? Las empresas no absorben nuevas tecnologías, nosotros estamos acá trabajando en un sistema que es insostenible, porque pretendemos que todos los doctores vuelvan a entrar en el sistema científico y eso diverge. Entonces tenemos un serio problema. La solución es cerrar esta brecha, que lo que hacemos nosotros parte, se desarrolle, que gente que se genera acá trabaje acá y eventualmente pase a las industrias, y eso es un ciclo que funciona en el resto de los países. Nosotros tenemos que construir todo esto. ¿Tenemos algo? Sí, no tenemos que arrancar de cero. Tenemos el INTI, tenemos el INTA, tenemos todas estas instituciones que yo les mostré antes, pero que están casi obsoletas. Fueron instituciones generadas en otro mundo. Entonces hay que primero modernizarlas mucho para que tengan la tecnología de punta de verdad en los sectores que se definan como estratégicos por cierto periodo de tiempo y después sean capaces de innovar y de planificar el futuro. Y eso requiere mucha inversión. Entonces, de esos 2-3 puntos del PBI que hay que aumentar, no son para la universidad y el CONICET. Tienen que ir acá. Y esto cuesta mucho dinero. Mucho relativamente, depende de cómo uno lo vea, pero en comparación a lo que venimos invirtiendo, el gran aumento hay que hacerlo en esta zona que es donde estamos más débiles. Bueno, todo esto está resumido en un pequeño texto que hice, el que quiera se lo puede bajar de ahí y ahora cualquier pregunta, me respondo con todo gusto. Universidades con empresas, con sus falencias, peores nada, ¿qué, según tu punto de vista, funciona, no funciona, sirve, no sirve? ¿Eso se podría apostar para mejorar y que cumpla eso o necesitamos otra cosa? Bueno, yo creo que ahí hay principalmente un problema de magnitud. O sea, esos son ejercicios que se hacen a nivel individual. Las pequeñas incubadoras que tenemos, fíjate que son, en general, reciben cualquier proyecto que les parezca innovador. Y no podemos tener una incubadora acá, otra en Santa Fe, otra en la UBA, y que son capaces de desarrollar cualquier tecnología, supuestamente. Porque vos ahí con cualquier cosa que es patentable y se incuba. ¿A qué ritmo se incuba? Se incuba a un ritmo que es incompatible con la competencia global. Entonces capaz tenés suerte con 1 o 2 proyectos, pero no te va a impulsar la economía argentina eso. Es un poco, bueno, toda la idea general lo quería transmitir. Nosotros no arrancamos de cero, no estamos como Corea del Sur en el año 60. Nosotros tenemos ingenieros, tenemos industria, tenemos un sistema científico,
tenemos muchos componentes interesantes para arrancar. O sea, de hecho tenemos ventajas comparativas en la región muy importantes, pero estamos lejos del orden de magnitud de cómo hay que hacer las cosas. Entonces, estas incubadoras individuales son una entrada en calor, si querés. Es como estamos, pero no alcanza, no alcanza. Es otra magnitud lo que hace falta de la inversión y de la actividad para que impacte en la economía. Está clarísima tu posición. No sé hasta qué punto tuviste oportunidad de exponer realmente en el Congreso, en el Senado, o llegar, no sé, me acuerdo cuando yo estaba haciendo el postdoc, el jefe era el asesor presidencial de Obama, entonces ustedes, Sí. digamos, tuviste oportunidad de llegar a ese. Bueno, yo trabajo con este senador y, por ejemplo, ahora la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, que es una diputada de San Juan, me llamó, después de ver esto, me llamó para que le vaya a explicarle. El martes voy a ir. Y bueno, hoy estoy acá, esto es muy importante. Y el lunes voy a estar en la Fundación Leluar y ya estuve en Córdoba. Yo creo que lo más importante es que mi objetivo es que esto inspire discusiones serias. O sea, es poner un marco de referencia, información para que la mayor cantidad de gente se ponga a pensar en esto y que inspire discusiones serias, honestas intelectualmente. No quiero un punto del PBI porque suena bien, o 1,5 porque yo te gano, sino de verdad comprender cómo funciona esto y que discutamos en serio qué es lo que hay que hacer. También para aclarar los roles, porque hay una parte del discurso actual es casi que todos los investigadores se tienen que convertir en emprendedores y que su trabajo tiene que generar empleo. Luego te pregunto, ¿para qué sirve lo que es eso? ¿No? Esa es la pregunta, ¿para qué sirve? Bueno, espero que les quede claro cuál es el rol de cada uno acá. Más allá de que obviamente puede haber un investigador que tenga la vocación de dedicarse a desarrollar tecnología y se vaya convirtiendo, obviamente, y eso es bueno, pero no es el rol primordial de un investigador básico hacer todo este camino. Además no lo puede hacer, porque este camino, en serio, requiere conocimientos de comercio internacional, mercadeo, logística, estudio de mercado, fabricación, etcétera, etcétera. Entonces, esto no lo puede hacer un investigador normal. Hace falta un trabajo conjunto, instituciones y políticas para todo esto. Entonces, eso me parece importante, que entendamos cuál es el rol de cada uno, ¿no? Y además, a nivel del país, es muy importante cerrar este ciclo, porque si no, estamos trabajando en contra nuestra. Ese es el otro filo de este cuchillo. Nosotros hoy invertimos acá, que es la peor parte. Esta es la parte donde hay más riesgo, donde no genera rédito económico. Acá invertimos nosotros. Cuando llega el momento de ganar plata, no hacemos nada. Hoy vemos, por ejemplo, desde el MinSit que mandan invitaciones, presenta tu proyecto de innovación para ir a desarrollarlo en Israel. Entonces, ¿dónde invertimos nosotros? Formamos a la gente, la universidad pública, hacemos investigación básica y si de repente tenemos un hallazgo que tiene potencial económico en el mercado de futuros, los mandamos a que lo desarrollen en Israel. Entonces, lo que estamos haciendo hoy no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico. Eso hay que comprenderlo. Y la manera de revertirlo es, bueno, empezar a completar este ciclo. ¿Es fácil? No. ¿Es imposible? No. De hecho, creo que somos muy capaces de hacerlo. Hay que empezar a hacerlo. Tenemos ejemplos individuales que nos muestran que somos capaces. Pero hay que hacerlo en la magnitud suficiente para que la economía del país empiece a cambiar, empiece a agregar una mayor componente de tecnología y valor agregado. Sí, mirando esa figura, en la foto actual, en la Argentina de hoy, ¿existe empresas e industria demandante? Y la otra parte de la pregunta, ¿es necesario que exista industria local o este esquema lo podés pensar, digamos, con... Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Si uno mira, por ejemplo, Corea del Sur o San Pablo, cuando arrancaron no tenían industrias de tecnologías significativas. Corea del Sur tenía 0 y el Estado de San Pablo tenía muy pocas. Y hoy, por ejemplo, el Estado de San Pablo tiene, de esos 14.800 millones de dólares, el 40% es privado. O sea, ya están mucho más cerca de niveles de los países desarrollados. Bueno, lamentablemente ahora están un poco en retroceso. Pero, y eso se debe a que se desarrollaron, bueno, cientos de empresas de base tecnológica que empiezan a interactuar. Y eso ocurre
Yo creo que ocurre cuando se dan las condiciones. O sea, el empresario, eso de echarle la culpa al empresario, no tenemos industria que demanda. Me parece que no está en la lógica de cómo funcionan las cosas, porque las empresas tienen una función que es ganar dinero. Entonces, uno tiene que acomodar esto para que la empresa gane dinero haciendo algo que es en beneficio de toda la sociedad. Y eso se lo tiene que armar la política. No lo arma el empresario. Los empresarios no están pensando qué empresa puedo poner yo para que Argentina crezca. No. Ellos están pensando qué negocio voy a hacer yo para ganar plata el año que viene. Y es su función. Entonces, echarle la culpa que no hay demanda de la industria me parece que no es lógico. Ahora, si se generan acá, si la industria se le ofrece apoyo tecnológico, se le dan incentivos para que invierta, lo van a hacer. Porque si vos le generás un marco para que ganen más plata, lo van a hacer. Ahora, por ejemplo, se le está pidiendo a la agroindustria que apoye con las retenciones la crisis del país. ¿No? Ok. Y parece que lo aceptan. Antes paralizaron el país, ahora parece que lo aceptan. Pero fíjate vos, si en vez de decirle, te vamos a cobrar esto para pagar las LEVAC, o para que no se dispare el dólar, en vez de decirle eso, te vamos a cobrar estas retenciones, pero vamos a invertir en desarrollar la pesca, y vos vas a participar, vamos a invertir en desarrollar la biotecnología vegetal a nivel internacional acá, y vos vas a ser parte, y en 10 años vas a ganar plata. Es otra opción, que no se ejercita. O sea, ¿y cómo se hace eso? No se hace pidiendo por favor, se hace con instrumentos, que son los que mostraba ahí en la empresa Deloitte. Los países desarrollados tienen un menú muy variado de instrumentos para fomentar la inversión privada. Y nosotros no hacemos ninguno. Gracias, Fernando. Súper interesante. Creo que sabemos más o menos cuánto hay que aumentar la inversión y hasta cómo. Más bien es convencer a los tomadores de decisión, que quizás contigo, que tu rol y de muchas personas va en ese sentido, de acercarse a los tomadores de decisión y decirles aquí por acá. Y otra parte después será convencer a la población de qué es eso, porque en realidad muchas veces después los líderes tratan de seguir la opinión de las masas, y si no están las masas convencidas de que los individuos no son necesarios, la situación va a caer. Mi pregunta es, ¿qué te parece que se puede hacer para convencer de que, y cómo transmitir ese mensaje masivamente a la población y no solo a los que toman decisiones? Sí, es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede cristalizar esto? Lamentablemente no abundan los políticos que estén a la vanguardia. Es como decís vos, en general van atrás de lo que quiere la gente. Es más, ya hoy en día directamente te lo miden en el Facebook y qué sé yo, y salen con la idea brillante, que es lo que ya dijeron todos. Hay que conseguir salir de esa dinámica y necesitamos políticos con visión. Necesitamos políticos con visión de futuro. Decir, bueno, ¿de qué va a vivir la Argentina en el futuro? ¿No? Nadie está hablando de eso. Uno mira hoy de qué discuten los políticos, están hablando de cómo reducir el déficit obsesivamente. Y el déficit tiene dos componentes, que es el gasto, pero también son las ganancias. Y acá están todos hablando de cómo reducir el gasto y nadie habla de cómo vamos a ganar más. No hoy, ¿cómo vamos a ganar más en 5 años? ¿Cómo vamos a ganar más en 10 años en el mundo de hoy y en el mundo de 20 años? No hay ningún político, al menos yo no escuché a ninguno, hablando de eso. Yo creo que si existiera esa persona, podría cautivar a una fracción importante de la sociedad. Yo creo que la gente está ávida de saber cuál es el futuro, cómo va a ser. De hecho, el gobierno que tenemos hoy ganó prometiendo un futuro mejor, sin decir qué, pero simplemente prometiendo un futuro mejor. Yo creo que si se puede prometer un futuro mejor de manera concreta, con actividades, con cosas que vamos a invertir en esto, vamos a desarrollar esto, se puede generar un proyecto que cautive, que enamore a las masas, pero no es fácil. Así que hay que buscar los interlocutores. Y yo ahí los invito a todos, y en las provincias más que nada tienen más cercanía con los legisladores. Es más fácil encontrárselos en el avión o acá, allá, hacer una reunión. Bueno, sin ir más lejos. Entonces, podríamos mostrarle esto a la senadora Larraburo, la podríamos haber inventado hoy. ¿No? Este tipo de cosas hay que hacer. Que venga, que escuche, mostrárselo y ver
¿Hasta qué punto comprenden y están dispuestos a avanzar? Sí. No, gracias, muy interesante, se me ocurren millones de preguntas, o sea, no una, pero bueno, voy a tratar de sintetizar en lo que me parece que tiene que ver un poco con todo lo que estoy diciendo. O sea, parece que como investigadores muchos vivimos y sabemos un montón de todas estas cosas, hemos vivido un montón de esto de querer empezar a conocer cómo se hace esa brecha y todo. Entonces, además de convencer a, digamos, a los políticos, y además de convencer a las masas, nos vamos a convencer a nosotros mismos y a nuestro entorno de que es posible y está buenísimo el poder discutir seriamente, digamos, y con datos y con antecedentes, todo eso. La pregunta, digamos, es, digamos, en este momento, además de todo esto que vos decís boca a boca, digamos, ¿hay alguna manera inteligente de poder, digamos, hacerlo más que estamos acostumbrados a leer artículos científicos y me pareció buenísimo que vos hubieras hecho en esa estructura parte de esta información para poder transmitirlo? Pero bueno, no sé si hay alguna cosa más para hacerlo. Y la otra mi pregunta es, en esa brecha, si identificás que ya existen instituciones en la Argentina, a mí se me ocurre en INVAP, ITEC, digamos, y si te parece que ese es el ciclo de lo que tenemos que empezar a seguir impulsando acá o alguna otra cosa. Sí, nosotros tenemos actores en todo esto, por eso no tenemos que arrancar de cero. Lo tenemos que poner a funcionar a niveles competitivos internacionalmente. ITEC es, si querés, lo más parecido a una de estas instituciones intermedias para el sector energético, porque nace con ese concepto, ¿no?, de desarrollar tecnologías para ese sector, enfocado, pero lo que yo le veo, digamos, como debilidad a ITEC, que puede ser una decisión estratégica, es que pertenece a YPF. Entonces, las empresas competidoras no tienen mucha ganas de interactuar con ITEC, porque lo ven como el departamento de desarrollo de YPF, que de hecho lo es en gran medida. Entonces, por eso digo, ¿esto es una debilidad o una decisión estratégica? Las instituciones intermedias que están acá no tienen vinculación formal con ninguna empresa. Son del Estado y su misión es impulsar la actividad industrial de todo el sector. ¿Se entiende? Y hacen contratos con todo el mundo. Y con su confidencialidad y todo. ITEC lo podría hacer también, pero lo que yo percibo es que, y con un poco de razón me parece, que las empresas competidoras no se ven muy atraídas a hacer eso, o a compartir conocimiento, o a desarrollar cosas en conjunto con ITEC. Pero te digo, puede ser una decisión estratégica, decir, bueno, no, eso lo vamos a hacer nosotros y punto. Y ITEC, bueno, sí, está bastante cerca. Creo que con un poquito de camino podría convertirse en una de estas instituciones intermedias para ese sector. INVAP es fantástico, pero medio que hace de todo, ¿no? INVAP es queremos hacer algo y se lo tiramos a INVAP y lo resuelve. Está buenísimo. Pero yo creo que habría que aprovechar ese conocimiento para enfocarse en áreas que uno considere que van a dar rédito económico en serio. Y si INVAP tiene oportunidades de mercado en algunos sectores, se debería enfocar y crecer ahí a nivel productivo, no solo de un redactor cada tantos años, sino vamos a salir a vender. Y eso requiere, además de poder producirlo, además de tener el conocimiento, requiere un montón de inversión en lobbies internacionales, políticas de marketing, de mercadeo, conseguir la legislación adecuada para poder vender esos productos, etcétera, etcétera. Entonces, y todo eso es parte de la inversión que hace falta poner acá en el medio, para facilitarle a las empresas el trabajo. Por eso digo que nuestro principal desafío es de gestión, porque son actividades que no hicimos nunca, o no las hicimos nunca en la magnitud que hace falta. No, por eso, y no es nuestro rol, o sea, yo también hago foco en esto, no es nuestro rol convertirnos en esto. Yo por eso explico dónde trabaja cada uno, dónde falta. Creo que nos toca, por la situación que vivimos, nos toca comprender esto capaz en mayor profundidad que en otros lugares del mundo, porque nos interpelan, porque no te van a decir para qué sirve lo que haces. Y bueno, hay que saber explicar para qué sirve esto y cómo llega acá. No tienen que esperar que de nuestro laboratorio salga un producto, porque no es el trabajo, no estamos cerrando el ciclo. Sí, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones, primero muy interesante, hace un par de años que leo el blog y los informes sobre estos temas. Y dos cosas. Una, bueno, levantaron un par de proyectos que fue Argentina, un WhatsApp con un plan de negocio de varios satélites avanzados, y otro, Nuclear, ¿no? Con centrales para Argentina, la posibilidad de CARE y después algo para exportar, está en la línea de lo que vos decís. ¿Cuándo
visión, digamos, de estos proyectos en función de redes y de todas estas cosas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y la segunda es que por ahí me da la sensación de que se despega un poco en el discurso de lo que hay que hacer a nivel científico de las decisiones políticas de un gobierno. En realidad estas son decisiones de política, ¿no? Y bueno, nada. Bueno, primero sí, yo de hecho lo menciono brevemente, es un texto cortito, no puedo poner todos los detalles, pero menciono, yo creo que en el sector nuclear y en el sector satelital habíamos llegado a tener, no innovación industrial, pero sí polos productivos de alta tecnología, donde estábamos llegando a dominar el estado del arte de esas tecnologías. Y esos eran entramados productivos, ¿no? No solamente con ARSAT y con el INVAP, sino con un montón de otras empresas satelitales que funcionaban ahí. Por eso yo los llamo como eran polos productivos de alta tecnología, muy interesantes porque es el primer paso. Dominar la tecnología actual es el primer paso para después empezar a pensar el futuro. Y eso se está desarmando hoy. Estamos yendo para atrás. Y eso es muy lamentable porque cuesta mucho trabajo. Entonces, eso sí, es muy lamentable. Con respecto a mi opinión, bueno, me parece que es catastrófico lo que está haciendo este gobierno. Creo que está poniendo en serio riesgo nuestras posibilidades de prosperidad futuro. Está destruyendo nuestra competitividad. Ellos tienen un esquema, ellos hablan de competitividad y hablan de que no hay que gastar más de lo que uno gana todo el tiempo. Pero el esquema de no gastar más de lo que uno gana viene de una visión de un país que vende productos agropecuarios, gas, petróleo, minería, turismo, llega un poco de dinero por turismo y punto. Eso es lo que nosotros recaudamos y con eso hay que vivir. No tiene ningún esquema de mejorar esas actividades, no tiene ningún esquema significativo de inversión para que esas actividades den mayor valor agregado. Entonces es un esquema extractivo y vivir con lo que sacamos, que es una visión muy primitiva en el mundo de hoy, una visión muy primitiva que nos deja muy débiles. Nos deja muy débiles hacia el futuro. Y bueno, con respecto a esto, vos decías, sí, es una cuestión política. Claro que es una cuestión política y tiene que ir más allá de un gobierno o dos, porque ya vieron que los tiempos de esto trascienden varios periodos presidenciales. Entonces, habría que conseguir un consenso amplio para comprender la importancia de la ciencia y la tecnología en el mundo de hoy y en el mundo futuro y establecer una política de Estado, si no es imposible. Porque cada vez que se interrumpe, como lo que está ocurriendo hoy, es tirar a la basura toda la inversión previa, ¿no? Cuando uno encara un proyecto de innovación, arranca, o un proceso de aprendizaje tecnológico, arranca. Si lo interrumpe, está tirando toda la inversión pasada también. O sea, no solo te perdés las posibilidades de competir a futuro, sino que estás desperdiciando todo lo que invertiste. Porque tenés que arrancar de nuevo, o porque la innovación se termina concretando en otro lugar. Entonces económicamente es estúpido directamente hacer eso. Pero bueno, nos pasa ahora y nos ha pasado en el pasado también. En nuestra historia esto ha ocurrido de manera intermitente. ¿Qué te puedo decir? Espero que aprendamos las lecciones cada vez más rápido y que en algún momento establezcamos un sendero consistente en este sentido. Gracias, muy interesante y gracias por tomar el tiempo de venir acá y exponerlo. Y quería hacer un comentario. Una de las preguntas decía si hacía falta una inversión inmediata, creo, o algo así. Decía no, pero por otro lado, también se comentó que esa inversión grande necesita gente, necesita saber qué va a hacer con eso. Hablaste de que formar una persona tarda por lo menos unos 10 años. Se gradúa y hace un doctorado, por ejemplo. Y ahí venía el comentario mío. A mí me parece que sí hace falta una inversión inmediata. Es urgente. Porque estamos a punto de retrasar 10 años. Sí. O sea, con la lógica que viene esto ahora, toda la gente que venimos formando nos va a rajar y vamos a bajar con una curva que tenés, van a bajar un delta de por lo menos 10 años. Lo vemos con todo, vos mencionaste lo de ASAT, todo el tiempo que se tarda en crear los grupos que diseñan un satélite NIMBA y que en 2 semanas o mínimo 2 meses desaparece y después venimos otra vez a 5, 6,
Sí. Lamentablemente yo soy más lento que el poder de destrucción que viene teniendo este gobierno. Porque yo empecé esto hace un año más o menos y lo termino ahora de escribir y no estábamos en la situación tan crítica como la que estamos ahora. Si bien se veía que la tendencia era negativa, en los últimos meses y en este año se aceleró de una manera dramática. Y sí, coincido con vos que estamos en una situación que es crítica. Es crítica y incluso los gráficos que yo tengo ahí son hasta agosto y septiembre va a ser mucho peor. Y si el presupuesto no se actualiza, cosa que parece que no lo van a hacer, va a ser dramático. Y sí, tenés razón. Lo que yo decía que no, si hay que ir tan rápido, no, pero era en un contexto de encarar un proceso de desarrollo y a qué velocidad hay que ir aumentando la inversión. No estaba hablando de sacar la papa del fuego como estamos ahora, que había que, sí, sacar la cabeza abajo fuera del agua, como sea. Pero eso, lamentablemente, bueno, prefiero hablar de cosas a futuro y lo otro, no sé, habrá que salir a protestar, no hay otra opción. Hoy en día estamos en una situación muy crítica. Hoy 5:30, bueno. Dos mini preguntas, una con respecto a eso, de que aparte o sea, te agradezco mucho todo el estudio, no solo el tiempo que vienes acá, sino todo el laburo que te pudiste hacer, porque hacer eso toma mucho tiempo y la verdad que gracias por transmitirlo. Sería buenísimo si no solo con los legisladores, sino también pudiese transmitir lo mínimo de esto a los ejecutivos, ¿no? La mi pregunta era, si volvés a lo de las flechas de Noruega, en ese gráfico, me parece que el SGI era PBI per cápita. Eso hay que normalizarlo con la devaluación del dólar, ¿no? Ah, está en dólares eso. Sí, ya sé, pero vos medías desde los últimos 15 años o algo así. Ese era 2001-2014. Por eso, pero hay curvas, tendrías que actualizar el dólar, hay que restarle lo que se devaluó el dólar, porque hay flechas que podrían ir para abajo. O sea, porque si son dólares per cápita, entonces... Sí, se tendría que corregir por la inflación del dólar. ¿Sí? Sí. O sea, hay flechas que irían para abajo. Pero esas las corren todas igual. Sí, pero hay flechas que parecen positivas y que irían negativos. Casi ninguna, ¿eh? Es impresionante, pero todo crece, porque el sistema capitalista se basa en deuda y en crecer. Por eso tenés que crecer. Si no creces, no existe estar en cero. Si estás en cero, estás mal, tenés que crecer. Así funciona esto. Entonces, Hay un factor de corrección que falta. sí, pero es de segunda orden. Sí. Esto se puede hacer. Yo me baso en el orden de magnitud de las cosas, porque creo que el volantazo que tenemos que dar es tan grande que primero tenemos que entender eso. Después podemos afinar el lápiz. Bueno, eso es interesante, pero es otro problema. Y yo creo que eso va en la cultura y en la ideología que termine predominando en un país. Pero vos primero tenés que ganar plata, primero tenés que generar riqueza. Y después te podés preocupar de distribuirla bien. Si no tenés nada, vas a distribuir miseria. Entonces, lo que acá estoy mostrando es cómo impacta la ciencia y la tecnología en la generación de riqueza en el mundo de hoy. Y después distintos países, en esos países que yo muestro hay una diversidad enorme de países, culturalmente, históricamente, etc. Pero vos fíjate que todos correlacionan en la generación de riqueza. Y después sí, es muy importante lo que vos decís, pero creo que va en otro orden de cosas, cómo se distribuye.
Sí, sí. La dificultad que tenemos los científicos en ver esto, en ver qué cosas hay que hacer. O sea, a una misma pregunta de ciencia básica que nos hacemos, ¿cómo están formuladas? ¿No? ¿Por qué uno hace lo que está haciendo? No, simplemente una cuestión muy local, una inquietud muy local, más allá de un panorama más general. Entonces, más allá de la charla que vos estás dando, que parece fantástico, ¿cuál es el razonamiento interno para fortalecer al conjunto científico tecnológico para poder llevar un proyecto en serio? Porque vos, como dice Perotti, pero Perotti dentro de 2 años va a la mierda y eso queda para ganar. Bueno, yo creo que esa inquietud que vos tenés es parte un poco de la confusión de roles que tenemos hoy. O sea, porque hay que saber cuál es el rol del investigador básico, cuál es el rol de la empresa y cuál es el rol de la innovación. El innovador, el que trabaja acá, es un personaje que tiene ciertas características, el que trabaja acá es otro y el que trabaja acá es otro. Son todos distintos actores. Entonces, vos no le podés pedir al investigador básico que fue formado en la academia para expandir la frontera del conocimiento en algún área, que piense cómo se puede ganar dinero en 15 años. Porque no está entrenado para eso. Nunca fue educado ni entrenado para eso. Entonces, ahí está la confusión de roles donde nos deja a todos medio mal parados porque dicen, ¿para qué sirve lo que haces vos? ¿No? Y empezás a inventar algo. No está bien eso. Por ejemplo, la resistencia que hay a los proyectos estratégicos de CONICET elija temas estratégicos. Sí. De todo la dificultad que hay para elegirlo, la neutralidad, todo lo que uno puede decir. Sí. Pero el procedimiento interno. Claro, no, pero eso, sí, ya te entiendo lo que decís. Sí, nuestra propia comunidad es muy reaccionaria, es muy conservadora. Y por eso tenemos que trabajar adentro primero para entender cuál es nuestro rol y comprender qué hace cada uno. Lo de los temas estratégicos, que es una especie de pantomima para decir hacemos algo que va a tener impacto económico, que no es verdad. Como te mostré recién, cualquier cosa que hagamos en esta magnitud va a tener 0 impacto económico real. Terminó siendo un conjunto de temas que no sé qué no entraba en los temas estratégicos. Música barroca del siglo de Alemania, era lo único que no entraba. O sea, cualquier cosa con un poquito de cintura entraba en tema estratégico, para que nadie se enoje. Entonces, pero eso es consecuencia de la falta, en ausencia de un plan de desarrollo, ocurren estas cosas. Ocurre esta confusión de roles, ocurren estas peleas por cosas intrascendentes. Si en algún momento Argentina decide de qué va a vivir, y decide, nosotros vamos a trabajar en estas 4, 5, 6, 10 áreas, no sé, para las que nos dé el cuero, ¿no? Y esos van a ser los ejes de producción a futuro, después las cosas se ordenan, porque vos vas a tener instituciones intermedias enfocadas en eso, vas a tener investigación básica en un amplio espectro y los que tengan más orientación a lo aplicado se van a ir yendo para las áreas estratégicas por propia naturaleza de la actividad. Como no tenemos eso, tenemos este barullo, digamos. Lo que tenemos hoy es un barullo. Y entre nosotros nos quejamos por una cosa, este tema estratégico no me gusta, el otro sí, pero la realidad es que es intrascendente. Es intrascendente. Creo que tenemos que salir de ahí. Al menos si vamos a discutir una política científica para el país, ¿no? Por eso yo recalco, cuando hablamos de este tipo de inversiones, no son para el CONICET, no son para las universidades nacionales. Por supuesto que el CONICET tiene que mejorarse y las universidades nacionales tienen que mejorarse y por supuesto que hay que mantener un sistema de investigación básica de excelencia en un amplio espectro de disciplinas. Eso es el primer eslabón. Hay que tener un sistema de investigación básica de excelencia. Acá necesitas centros de élite, pero enfocados en innovación en unos temas, que hay que elegirlos. Y también, yendo a lo que preguntan ustedes, ¿no? Bueno, ¿en qué lo vamos a hacer? Por supuesto que yo puedo tirar ideas, pero no es algo que puedo hacer una persona sola, ¿no? Es algo que hay que empezar a construir. Pero yo creo que es así, si se encuentran esas áreas, si se encara el proceso, se ordena todo eso. Pero hoy en día coincido con vos que existe esta confusión de roles y estas disputas
que creo que es parte de, sí, de pelearse por miserias o una costumbre una mala costumbre que hemos desarrollado. Sí, muy corto de nuevo, perdón. En función de lo que vos dijiste sobre el proceso ejecutivo y como miembro del Ejecutivo y Ministerio autoconvocado de Bariloche, invitar a la audiencia hoy a las 5:30 a almorzar y expresarse en un centro, vamos a ver un documento de técnica, que son el repudio a las políticas y en la defensa de nuestro trabajo, etcétera. Si quieren participar, 5:30 salimos con el 5:30. Bueno, muy bien. Sí, yo. Gracias de nuevo por la charla que nos diste, es información muy valiosa. Quería saber cuántas personas, además de vos, están yendo a hablar con los funcionarios. Bueno, hubo una reunión en el Congreso hace, ya no me acuerdo, tantas cosas pasaron últimamente, hará el 16 de agosto, que vinieron, hubo 22 oradores de todo el país en diputados, pero fue una reunión más que nada digamos, de reclamos por la situación actual, ¿no? No era una reunión de vamos a pensar el futuro. Hoy la situación es tan apremiante que las discusiones se centran en eso. Y así todo no logramos convocar al bloque oficialista. Por suerte había un amplio espectro de la oposición, pero del bloque oficialista no vino nadie. Hay que insistir y yo creo que el rol de las provincias va a ser importante, porque como les decía antes, acá pueden convocar a sus diputados, a sus senadores, y por lo menos preguntarles qué piensan, mostrarles esto, cuál es su actitud, ahora se va a discutir el presupuesto, o sea, es inminente. Ahora va a venir el presupuesto y empezamos de vuelta con la misma historia. Va a venir un presupuesto a la baja, vamos a ver si lo recompensamos. Igual, después tenemos otros problemas acá que son que se vota un presupuesto en pesos y después durante el año pasa cualquier cosa. El presupuesto queda absolutamente obsoleto a los 2 meses y bueno, hay que seguir. Entonces... O sea, el primer paso sería convencer a la clase política que podemos ser un instrumento fundamental del desarrollo económico. Para que no entiendan eso, no... Sí, yo creo que no es que nosotros somos un instrumento fundamental. No, bueno, nosotros somos uno, pero hay que explicarles cómo funciona. Hay que explicarle esto que yo trato de ponerlo, ¿no? Es un problema complejo, lo trato de bajar a la mayor simplicidad posible para que lo entienda un público general. Estos ecosistemas después son, yo acá adentro englobé un montón de actividades, ¿no? Que en un ecosistema en funcionamiento es bastante amplio. Es un problema complejo, pero tampoco es tan difícil. Hay que hacerles entender esto y preguntarles, ¿de qué va a vivir Argentina en 10 años? ¿Vamos a seguir con esta economía? Y después que pasa algo en Turquía y sonamos, no llueve y sonamos, Trump se enoja con China y sonamos. O sea, la realidad es esa. Yo creo que hay que salir de, si sos macrista, kirchnerista o cómo discutir la distribución de la riqueza, es muy valioso. Pero hoy estamos en una situación que nuestras posibilidades de prosperidad futuro están en serio riesgo. Y son cada vez peores. Y el retroceso es histórico. Entonces esa brecha que se abre en tecnología es una brecha en competitividad. Entonces, la opción que plantea este gobierno hoy es que seamos competitivos bajando el salario a niveles de Asia. No funciona en Argentina eso. No va a funcionar porque no estamos en Asia, no somos un país culturalmente compatible con eso. Entonces, además que tenemos una industria, tenemos un sistema científico, eso no va a funcionar. Entonces, la única otra manera de ser competitivo es agregando valor. Y yo creo que ese es el mensaje que hay que, o los temas que hay que discutir con los legisladores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros mostramos esto y ellos qué idea tienen. E interpelarlos a ellos también. Que nos den respuesta. ¿Cuáles son sus ideas? Bueno.